Pues muy buenos días. Estoy fascinada con nuestra ponente de hoy, Maru López Brum, nuestra primer coach ejecutiva y ontológica que tenemos en el programa. Nos vamos a enterar qué significa esto. Es algo fantástico porque muchos hablan de superación personal, superación profesional, pero Maru nos va a decir a qué se refiere ser una coach ejecutiva y ontológica. Maru, muy buenos días. Eres una persona muy movida, tanto en las esferas feministas como en las esferas profesionales. ¿Cómo empezaste en esta profesión? ¿Y cuál es tu profesión original? Muchas gracias, Sofía. De verdad es un placer y un honor estar aquí contigo en esta entrevista, que conversemos, que me abras este espacio. Y bueno, me emociona, me sorprende y me da mucho orgullo saber, por lo que acabas de decir, que soy la primera que voy a hablar en este programa acerca del coaching. Entonces, tengo una responsabilidad enorme también de compartirlo y me da pues alegría y de verdad que te vuelvo a repetir, tengo un enorme agradecimiento y mucho entusiasmo por estar haciendo esta conversación contigo. Bueno, mi profesión original es el trabajo social. Yo estudié primero que nada la licenciatura en trabajo social hace muchísimos años, cuando uno sale de la prepa, vaya. Pero incluso anteriormente estudié, no lo terminé, pero estudié dos años y medio, como 5 semestres de administración de empresas en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque yo soy de Puebla, y ahí crecí, y ahí estudié, y ahí viví, hasta que salí para hacer la licenciatura en trabajo social. Incluso ahí estudié la primera carta del trabajo social. Entonces, esa es mi primera carrera. Después de trabajar mucho tiempo, sobre todo en la administración pública, porque yo no me dediqué prácticamente nunca al trabajo asistencial. Hay mucha relación, mucha idea de que el trabajo social está destinado a la atención en las instituciones que hacen asistencia social, hospitales, centros de rehabilitación, centros de atención pues a mujeres golpeadas, a la pobreza, instituciones fundamentalmente que tienen que ver con eso. Pero yo no me dediqué a eso. Yo desde el principio que empecé a estudiar, tuve la oportunidad y la decisión de trabajar en las comunidades, en las organizaciones, y no solamente en las comunidades, digamos, marginadas, sino en todo lo que pueda ser una comunidad, ¿ok? Por ejemplo, podemos pensar en una colonia, en un barrio, en una colonia, en un municipio. Eso es una comunidad. Finalmente nos convertimos en comunidad y ahí hay necesidades y posibilidades de intervenir con las herramientas y los aprendizajes del trabajo social. Entonces ahí me dediqué yo, y la primera parte justamente yo trabajé mi primer trabajo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Entonces, cuando todo el tratamiento del agua tenía que ver con una sola secretaría, que era la de Recursos Hidráulicos, hace muchísimos años. Y fue el último periodo que estuvo así el tema de hidráulico, y fue un privilegio, porque esa oportunidad era trabajar con las comunidades en relación al cuidado del agua, a la gestión del agua y a la gestión también, cuando hablamos del agua, a la gestión también agrícola, aunque había otra secretaría. Y eso tenía que ver con un proceso, sobre todo educativo, con las comunidades donde estaban todos los distritos de riego o las presas o todo lo que tenía que ver con la gestión del agua. Y eso fue pues increíble, porque yo tenía 18, 19 años, llegué a una secretaría de Estado, al mismo tiempo estaba estudiando, y una de las cosas más maravillosas que me permitió, y que es un verdadero privilegio,
es haber conocido todo el país a partir de el terreno, a partir de conocer la infraestructura hidráulica, exactamente el territorio. Entonces, desde Tijuana hasta Chetumal o hasta Tapachula, nosotras que trabajábamos con los grupos voluntarios, un grupo de trabajadoras sociales, también psicólogas, también educadores sociales, trabajábamos con las comunidades, con los pueblos, donde se tenía que hacer una transformación porque iba a haber una obra hidráulica, por ejemplo, con las presas, y eso fue, pues, como comprenderás, para mí era como algo natural. Después de los años me di cuenta que no era algo natural, que era un privilegio y que no todo el mundo tenía esa oportunidad de conocer el país caminándolo o volándolo de esa manera, porque puedo decir que, por ejemplo, yo entré al sumidero, al cañón del sumidero en un helicóptero, cuando todavía no estaba la presa como está ahorita. Entonces, bajar hasta el fondo, ver lo que había alrededor y en lo que se iba a transformar. Entonces, bueno, ese es un proceso de transformación y esa fue mis primeras experiencias, después en gobiernos, después en instituciones, después en los gobiernos de la Ciudad de México, en las delegaciones. Ahí fue donde yo pude trabajar y aplicar los principios del trabajo social y también trabajando y combinándolo con un trabajo de promoción cultural, porque una de las herramientas y de los vehículos fundamentales para hacer cambios culturales de transformación y educación, pues son las artes y la cultura. Entonces también me tocó ser promotora cultural y ahí tuve una oportunidad enorme cuando estuve en el gobierno de Tabasco, donde hacíamos trabajo social desde el FONAPAS, pero trabajábamos con el tema de la cultura, del arte, de todas las artes, de las casas de cultura, de los centros culturales, del planetario, de los teatros. Y bueno, fue una época con muchísimos recursos, con mucho dinero, con un gobernador maravilloso como fue Leandro Rovirosa Guade, que había sido también el secretario con el que trabajé. Y eso nos permitió a quienes estábamos en ese grupo hacer cosas increíbles. No había ninguna propuesta que le hiciéramos al ingeniero que nos dijera que no, o que no había dinero, o que no se podía, o que no era el momento. Entonces, pues trabajar así fue realmente maravilloso. Se nos ocurrían 50,000 cosas y las 50,000 las hacíamos, ¿no? Como hacer un teatro, Esperanza Iris, que hasta el momento ahí está el Teatro Esperanza Iris, o como hacer un planetario, que ahí está el planetario, eso fue de mi época, o transformar el Museo Carlos Pellicer, o ponerle al teatro el mejor piano de cola que pudimos encontrar en Nueva York y dejar esa instalación para siempre en el estado de Tabasco, al que me siento yo muy ligada. Entonces, esa fue la primera parte. Hasta ahí te digo, ahí esa es mi carrera inicial y bueno, te podría hablar montones de cosas de las que hice. Sigue hablando. Aquí en la Ciudad de México, donde estuve como directora cultural en Coyoacán y también hicimos 20,000 locuras, salirnos a la calle, pintar bardas con los poemas de los poetas, hacerle un homenaje en las bardas de la delegación o de la demarcación más bien a Octavio Paz, porque se murió en ese momento y entonces pusimos con los grafiteros los poemas de Octavio Paz en la calle, en fin, muchísimas cosas que me dieron, que pude hacer por mis principios del trabajo social, que nos decía fundamentalmente que quien trabajaba el trabajo social de esa manera éramos agentes de cambio. Y entonces, pues yo me la tomé muy en serio y hacía cambios por todos lados. Bueno, todo eso estuve trabajando en el Instituto Nacional de las Mujeres, etcétera. Ahora, tú me preguntas cuándo empezó el tema del coaching. Y cuando llegué, mira, un poquito antes del coaching, estudié desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Y entonces ahí llegué un poco a estas profesiones emergentes que vienen de los 60, 70,
que tienen que ver con la gestión de los seres humanos para moverlos para provocar movimientos o transformaciones hacia un crecimiento humano. Y cuando hablamos del crecimiento humano, hablamos de lo personal, pero también hablamos de lo organizacional, porque somos parte de las organizaciones. Y cuando alguien se transforma, pues transforma a todo su entorno y a toda su organización. Ahí estudié entonces el desarrollo humano con bases sobre todo en la psicología humana, digo en la psicología humanística o en la educación humanística, donde están todos los filósofos y los psicólogos y educadores de ese tiempo que se conoce como el humanismo, ¿no? Que pues es de este siglo fundamentalmente, aunque algunos nacieron anteriormente, pero su impacto fue de romper esquemas y trasladar la educación hacia otros espacios. Y donde por supuesto está Paulo Freire, por ejemplo, como alguien de América Latina. Entonces ese fue un paso. Y ya ahí me quedé, ya hice muchos trabajos, etcétera, y así seguí aplicando la profesión. Oye, pero entonces qué fantástico tener una coach con tanta experiencia y sobre todo con tantas cosas que pudiste realizar. Entonces quiere decir que tu confianza en ti es suprema, querida. Entonces, ¿qué Yo tal diría si que mi empezamos con confianza las en mí preguntas? es importante y es fuerte, pero también a partir del coaching también he aprendido a reconocer que soy vulnerable, porque el reconocimiento de la vulnerabilidad es uno de los principios ahora, pues, del liderazgo y del crecimiento. Quien no se sienta vulnerable no sabe que se puede quebrar, que no siempre tenemos la perfección. A veces, si hago, mira, estaba tratando de conseguirte un libro aquí que te iba a enseñar, que es Brené Brown, que habla precisamente del poder de la vulnerabilidad. Ella es una psicóloga y filósofa norteamericana que habla mucho de la resiliencia, pero también de la vulnerabilidad. Entonces sí, me tengo mucha confianza, pero también tengo, ahora sí que mucho ojo para darme cuenta en dónde puedo tener los puntos de sombras, los puntos que no son, pues, mi mejor parte y que hay que trabajar. Pues Entonces, empezamos entonces con una pregunta. a ver. ¿Cómo defines el coaching ejecutivo ontológico? Porque la verdad es que a mí sí filosóficamente me crea así como que un asombro. Ejecutivo ontológico. Bueno, ahí tú fuiste la que juntaste esos dos conceptos y yo más bien voy a hacer las distinciones de los dos conceptos. Yo estudié coaching ontológico y también estudié coaching ejecutivo. Primero estudié el coaching ejecutivo con una escuela que se llama Metacoaching, donde está un gran gurú del coaching que se llama Michael Hall. Y él habla del coaching y del metacoaching, de todas esas transformaciones que se tienen que hacer a partir de los, digamos, de los papeles o de los, de aquellos encuadrados donde estamos viviendo cuando te sientes de una manera como maestro, luego te sientes como padre, luego y lo separas y luego tienes como diferentes, digamos, sellos o etiquetas. Y bueno, trabaja en el metacoaching, que es lo que está detrás de tus acciones del coaching, ¿no? Sí, hablando de inteligencia artificial, toda la parte meta son todos los datos que vienen y transforman, Exactamente. ejecutan un solo dato. Entonces, Exactamente, y cuando hablamos del metacoaching, exactamente está hablando de todo lo que nos forma y que está atrás para que seamos las personas que somos. Entonces no podemos trabajar solamente lo que somos, sino lo que se ha construido desde atrás que tiene que ver pues con tu historia, con tus tus valores, tu valores, ética. con tu profesión, con tus quiebres, etcétera. Entonces, ese es un coaching
Y tiene que ver el coaching ejecutivo sobre todo con el desarrollo para la obtención de mayores logros, para ser más productivo. Ahí tendría que ver mucho como lo productivo, en ese tipo de coaching que se hace mucho en las empresas, donde hay que llevar a los equipos a que sean con calidad de excelencia. Por ejemplo, un ejemplo, mi querida Maru, ¿cómo sería un ejemplo para identificar ese proceso? Del coaching ejecutivo, un proceso sería en una empresa donde se están creando zapatos, donde se están transformando o haciendo zapatos, que es una clásica empresa de la industria de la transformación, porque están transformando la materia, digamos, revisar la calidad con la que está saliendo, el ambiente en el que se está haciendo, el tiempo en el que se está haciendo, porque todo el tiempo tiene un costo. Se está haciendo cómo es el comportamiento de los obreros, cómo es el comportamiento de los ejecutivos, de los colaboradores, y tú te vas a fijar en la productividad, porque lo importante es ser más productivo en las mejores condiciones. Y ahí hay un montón de herramientas para trabajar en los equipos, para trabajar en los grupos, que no es lo mismo un grupo que un equipo, para trabajar en el ambiente en el que se están desarrollando, para darse cuenta que somos un sistema. Ahí tiene que ver mucho lo sistémico, que si esa empresa está produciendo los zapatos y alguien no funciona o algunos no funcionan, pues no se van a producir de la mejor manera porque uno está fallando y está haciendo un, un trabajo que va a afectar a los demás porque somos eh, eh, un sistema. Una línea de producción, ¿no? Somos una línea de producción, somos sistémicos, somos parte de eso, del sistema y se mueve. Ahora me preguntaste por el coaching ontológico, que fue lo que más me gustó a mí, que es el que más he elegido, es el que he elegido y el que estudié después y en el que más me preparé. Por razones obvias, porque yo venía ya de una preparación en el sentido de ser el trabajo social, que está más enfocado al ser que al tener, que está más enfocado al sentirse que al ser productivo, sino que cómo me siento en la vida. Y el coaching ontológico, mira, aquí tengo un libro de uno de mis maestros, Julio Olaya Mayor, por ejemplo. Él es un chileno que es abogado, dice, por ejemplo, y él es un clásico coach ontológico, dice, el coaching es íntimo, por lo tanto necesita de un espacio ritual. Son puras frasecitas que él va poniendo. Y el libro se llama El ritual del coaching, pero todo lo que tengo aquí es coaching ontológico. ¿Qué quiere decir entonces el coaching ontológico? La ontología quiere decir en griego, ontología, ontos, ser, y logos, tratado. Entonces, de entrada, ontológico significa el tratado del ser. Aquí nos va a importar mucho más cómo se desarrolla el ser humano, las y los seres humanos, independientemente del dónde estén. Por eso los coaches podemos trabajar con cualquier persona, de cualquier profesión, con la que sea, porque no somos especialistas en el tema, sino que somos especialistas. ¿Mandé? Más bien son expertos en el ser. Pero bueno, pero en el proceso de la transformación del ser. Somos especialistas en el proceso de Y transformar. entonces ahí entra la parte filosófica, ¿no? Pues entra la parte filosófica, entra la parte educativa, entran los sistemas de los grandes filósofos, porque el coaching como tal tiene un elemento esencial. Bueno, tiene varios elementos esenciales, pero la herramienta fundamental es el sistema, eh, el sistema de las preguntas,
Lo más importante es aprender a preguntar, más que aprender a aconsejar. Entonces, esa es la herramienta fundamental. Partimos ahí en el coach, en general en el coaching, pero en el coaching ontológico, sí va a tener que ver con todo el ser de manera holística. No lo puedo separar. Entonces, tiene unos principios donde vemos y trabajamos sobre las creencias, sobre el lenguaje, sobre la razón, sobre el cuerpo. Entonces, yo le pongo CREL, cuerpo, razón, emociones y lenguaje. Sobre esos temas que van moviéndose de manera no separada, sino holística, es sobre las que trabajamos. Y nos especializamos en eso, en el lenguaje no verbal, en el lenguaje, en la comunicación, en la razón, que son las creencias, por qué piensas como piensas, por qué tienes estereotipos, por qué contestas de manera automática. Entonces, este coaching ontológico va a trabajar con preguntas abiertas, no cerradas, abiertas, que son toda una especialidad, para que tú sola, si estás en una sesión del coaching, encuentres las respuestas a lo que tú misma te estás preguntando, porque partimos de un principio. La mejor respuesta del lugar a donde quiere llegar una persona está dentro de ella, pero a veces no se lo sabe preguntar. Y esa sería la característica del coaching ontológico. ¿Cómo lo podemos pedir el progreso? Con estas características, con estos objetivos. Con las respuestas del mismo coachee, con las respuestas que te dan. Pues, si me pones un ejemplo, y además partimos de un tema, no podemos hacer coaching, y ahí va a haber una diferencia entre lo ejecutivo y lo personal. No podemos hacer coaching a alguien que no quiere, ¿sí? ¿Y dónde aparece el querer? Cuando se da cuenta de algo. La primera intención del coaching es que te des cuenta y que a partir de los insights o dar cuenta, tú vas aceptando lo que ciertamente hay que cambiar y entonces procedes a través del acompañamiento de un coach a hacer los cambios. Me recuerda mucho las metodologías de terapia psicológica, Pues, algo de Freud en el intento de identificar los valores y la capacidad que tenga la otra persona para poder querer cambiar. Tiene mucho entonces de psicología, de psicoanálisis, tiene ¿no? muy poco de psicoanálisis. Más bien tiene muy poco de psicoanálisis y de hecho no estudiamos el psicoanálisis, sino que estudiamos a los educadores, porque en primer lugar las sesiones de coaching no se llaman terapias, porque nosotros partimos de personas que están sanas y que no tienen, digamos, problemas o traumas. Cuando los traumas son muy grandes o cuando los problemas son muy grandes, cuando los reconoce como problemas, el coaching no interviene. Más bien puede ser una derivación a un psicólogo, a un psiquiatra, menos cuando es un tema que requiere de algún fármaco, porque no lo usamos. Nosotros hablamos de sesiones de coaching y no hablamos de pacientes. Hablamos de clientes justamente para hacer la diferencia. Hablamos de clientes o hablamos de coachee. Yo soy la coach y yo soy el coachee. Porque yo partiría, y ahorita que hiciste la pregunta, de entender qué significa la palabra coaching. En este sentido, cómo la aplicamos. Y la palabra coaching es un entrenador, es un acompañante, pero no es un médico. Ajá. No te voy a arreglar, ni te voy a componer, ni te voy a sanar, sino que te voy a cambiar a hacer procesos, hacia un proceso de transformación hacia donde tú quieres ir. Profesionalmente.
profesionalmente porque es una profesión reconocida. Es una profesión que tiene herramientas y que tiene elementos filosóficos, elementos educativos de pedagogía para poder hacer esas intervenciones. Entonces, ¿cuál es la filosofía o cuál es tu filosofía sobre el equilibrio entre la vida laboral y la personal, sobre todo para los ejecutivos con los que trabajas? Mira, hay muchas muestras sobre cuál es ese equilibrio. Por ejemplo, un gran ejecutivo puede tener mucho dinero porque le entra, tiene un buen trabajo, pero a veces con esos ejecutivos te dicen, tengo mucho dinero, pero estoy muy solo, porque estoy tan arriba que tengo mucha soledad. No me comunico con mis equipos, les da miedo, no tienen confianza, entonces ahí hay un desequilibrio, porque navega y camina con esa emoción de decir, no estoy siendo empático, no estoy siendo bien recibido. Esa puede ser una. Otro equilibrio es que los grandes ejecutivos o los ejecutivos, aunque no sean muy grandes, pero son ejecutivos o la gente que tiene mucho trabajo, pues se convierten en unos amantes y obsesivos del trabajo. Y entonces no disfrutan de otras partes de la vida. No, hay gente que no disfruta ni siquiera de su familia o de sus hijos, porque están empeñados todo el tiempo en el trabajo y es una obsesión. Workahólicos. Pues sí, hay workaholic a todos los niveles. Yo tengo una amiga, cuando me dices que un ejemplo, pues tengo una amiga, tuve una gran amiga, hija de un gran empresario mexicano, pero gran de los grandes ligas, que tenían muchísimo dinero y tuvo todo en su vida, ¿no? Esta compañera, esta amiga, pero decía, nosotros tuvimos las mejores vacaciones, nos fuimos siempre de vacaciones toda la familia en condiciones maravillosas, teníamos casa aquí, acá y allá, pero mi papá nunca iba con nosotros, porque siempre estaba trabajando. Entonces yo no recuerdo en las vacaciones más que ratitos de mi papá. Y cuando iba, estaba tan cansado que se dormía todo el día. Entonces, ahí hay un tema de desequilibrio. Cuando pasa la vida, pues resulta que tuviste muchos ingresos, tuviste muchos recursos para darle a tu familia, pero no te diste a ti, no te entregaste a ti. Entonces, pues a veces los ejecutivos en las empresas, este es uno de los temas que se tienen que tratar a partir del coaching, que Y puede entonces, ser. ¿cuáles son las técnicas o ¿Cuáles las son? herramientas? Las herramientas que tenemos, nosotros distinguimos entre herramientas y aprendizajes. Y ahorita te voy a decir, dices, ¿cómo sabe la persona que está cambiando? Hay herramientas y hay aprendizajes. Entonces, las herramientas tienen que ver con aprender a preguntar, más que a instruir. Hasta con los hijos. Vámonos de vacaciones. ¿A dónde quieren ir? Y no decidir. Bueno, desde ahí. Las herramientas, unas son el aprender a tener conversaciones asertivas y a tener conversaciones profundas, que no quiere decir profundas que tenga que ver con mucho tiempo, sino con la utilización de algunos elementos como pueden ser el compromiso, el, el, el cumplimiento del compromiso. Te pongo un ejemplo. Los papás les prometen cosas a los hijos, a las novias, a las esposas, que luego no cumplen. El fin de semana vamos a ir de vacaciones, pero se le atraviesa, vamos a ir de día de campo, se le atraviesa algo y no lo hacen. Bueno, esa es una herramienta para ser mejor. Esa es una herramienta. La herramienta de aprender a cumplir lo que prometí. O en todo caso, a gestionarlo. No vamos a poder conversarlo, pero cambiarlo, pero voy a hacerlo de esta otra manera, o cómo quieres que lo hagamos. Entonces, esa puede ser una herramienta.
Otra herramienta puede ser aprender a gestionar las emociones. Te pongo un ejemplo. Hay emociones básicas que son como muy a la mano: la alegría, la tristeza, el enojo, el coraje, y ¿qué más te gusta? A ver, ¿cuál otro te sabes? La melancolía, La melancolía, el orgullo, el, la felicidad, la felicidad. no sé. Bueno, hay Me quedo 7 que sin todo palabras. mundo contesta. Hay 7 que todo mundo contesta. 7. Pero hay 250 o 240 emociones que vivimos, pero no les ponemos nombre y no sabemos. Por ejemplo, el perdón, por ejemplo, la nostalgia, que no es ni alegría, es como una mezcla entre alegría y tristeza. Todo eso esas son herramientas del coaching ontológico que podemos gestionar. Por el dolor, para diferenciarlo de la tristeza, no es lo mismo tener dolor que tener tristeza, por ejemplo. Y como no la sabemos gestionar, nos crean muchas complicaciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En las muertes, cuando alguien se muere, la gente trata de acompañar al doliente diciéndole: no te preocupes, todo va a estar bien, no llores tanto, si lloras y lloras y lloras, no dejas ir al muerto. Le está frenando una emoción. En el coaching aprendes que todas las emociones, no hay ninguna emoción mala, ni el odio, ni el enojo. Si estás enojada, vive tu enojo, porque si no lo vives, lo dejas como atorado. Entonces, esa es otra. Ahora, ¿cómo te puedes? Y eso es un aprendizaje. Entonces, en el coaching decimos que hay herramientas y aprendizajes. Usamos las herramientas para llegar a aprendizajes, para transformarnos. Y entonces, Sí. ¿cómo te mantienes actualizada, eh? Porque finalmente son técnicas que así como va evolucionando el ser humano, con toda la tecnología también va evolucionando el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo te mantienes actualizada Pero en, el en pensamiento las básico no cambia, tendencias del estos pensamiento? principios no cambian. Por ejemplo, hay un principio de aceptación del cambio y lo vemos, pues había gente que al principio con los teléfonos celulares que no los quería usar y no los quería usar, y yo tenía amigos y amigas que decían: yo no voy a usar un celular por nada del mundo, porque los odio, me chocan, no voy a ser esclavo del celular. Bueno, se tardaron más tiempo en venir al celular hasta que finalmente cayeron, y a lo mejor hay quien todavía no quiere usar el celular, por ejemplo. Pero bueno, hay una adaptación del cambio, y lo más importante, adaptación al cambio, lo más importante es saberlo gestionar. Ciertamente el teléfono puede ser el dueño de tu vida, se convierte en dueño de tu vida, pero la voluntad de las personas es insustituible. Entonces, si yo tengo la capacidad de cerrarlo, de guardarlo y no usarlo un rato, estoy yo dominando al teléfono. Si no tengo esa capacidad y me pongo yo nerviosa, histérica, porque se me perdió media hora el teléfono o medio día lo dejé en otro lado, pues el teléfono me está gestionando a mí y soy dueña. Entonces, esas son las técnicas. El aprendizaje es lograr que tengas nuevos hábitos, que los hábitos que tenías se conviertan en nuevos hábitos. Y cuando pasas a nuevos hábitos, pues hay un proceso de aprendizaje y un proceso de transformación. Tú me decías: ¿cómo sabes que cambios? Pues porque la persona se da cuenta, los acepta, los adopta, los adapta, los adopta, y además los vuelve una nueva forma de ser. Nosotros decimos que el coaching es ese acompañamiento, esa serie de prácticas que te llevan del lugar donde estás a un lugar deseado. Cuando abordas esos desafíos de resistencia al cambio, tienes que tener, me imagino, tendencias. Mira, el tipo de resistencia se aborda de la misma manera, porque yo no voy a forzar una resistencia. Si una persona no quiere hacer un cambio, es imposible hacerlo. Y no tengo ninguna razón ni ninguna técnica para forzarlo.
En las empresas, cuando se contrata el coaching para un equipo y los coaches o los clientes no pueden decidir, porque es una obligación seguirlo, pues hay técnicas para que sea lo más, de alguna manera, suave y lo más convincente posible, porque es una condición de la empresa, ¿no? Pero si te dice, no quiero nada y no te voy a contestar, no puedes obligar. Él tiene que tener, o ella, la convicción de que es parte del proceso y de las condiciones de estar en esa empresa. Y ese es un abordaje de una manera. Pero cuando la gente viene o un grupo a pedir coaching para hacer transformaciones, pues yo entiendo que viene con la voluntad de cambiar. Porque si dice, yo no quiero cambiar nada, entonces yo simplemente le digo, si tú no quieres cambiar nada, absolutamente nada, y estás dispuesto a cambiar o te regaló el paquete de tus sesiones alguien, vamos a platicar de lo que tú quieras, de la música, de lo que tú quieras, porque yo no puedo hacer nada, ni voy a forzar nada, ni te voy a convencer para nada de que tienes que cambiar. Eso es un derecho y es una, ¿qué podríamos decir? Una virtud, una condición del ser humano, de que la elección la tienes tú. Y a lo mejor incluso esa misma postura de decir, no, no vamos a hablar de nada de cambios, porque la primera pregunta en el coaching es, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué quieres traer aquí? ¿De qué quieres hablar? Y las respuestas son un montón, pueden ser desde, no sé qué estudiar, tengo ganas de estudiar algo, pero no sé qué. Bueno, ahí hay un proceso de acompañamiento. O hasta decirte, tengo que hacer un viaje o tengo la casa, quiero cambiar la casa, pero no sé por dónde el arreglo de la casa. Y vienen a pedirte el coaching para eso, pues lo haces, pero el tema lo pone el cliente, no yo. Ahora, tú me decías cuáles son las diferencias entre un coaching ejecutivo y un coaching ontológico. Hay coaching ontológico organizacional para trabajar en las empresas y hay coaching que no es ontológico y que es sistémico o que es metacoaching, como el que te decía, y se trabaja en las empresas. En ambos casos, bueno, en el caso de las empresas, siempre en general, el tema lo pone la empresa. Resulta, te doy ejemplos donde se necesita coaching, por ejemplo, pues resulta que una empresa se va a partir a la mitad y unos se van a ir y otros se van a quedar. Hay 50 trabajadores o 100 y van a despedir a 40 y se van a quedar 60. Eso es un quiebre, eso es un cambio, eso hay que gestionarse, porque ese hecho resulta que crea emociones, crea conflictos, crea un desequilibrio, y si no se acompaña o no se gestiona, como decimos nosotros, porque hay que gestionar esos cambios, pues lo van a hacer como puedan y van a tener las emociones como puedan, y a unos se les va a quedar la tristeza atorada y a otros el sentimiento de culpa, porque tú y yo, Sofía, somos compañeras en esta oficina y de repente te corren a ti y yo me quedo, pues me quedo con un sentimiento de culpa. Me quedo diciendo, hijo, ¿por qué me dejaron a mí? Pobre Sofi, se quedó sin el trabajo, ella tenía más años que yo y yo me quedé, y además Sofía también se va con unos sentimientos que dice, híjole, ¿por qué dejaron a Maru si yo tenía más derecho? Y yo sé que tú, que eres mi amiga, te vas con unos sentimientos. Oye, pero entonces gestionas los sentimientos de las dos partes o Las nada más de los que emociones. te quedan. Bueno, depende, pues, depende de lo que te contraten. El Yo no puedo, cliente. pues del cliente, porque yo no puedo gestionar al que se va si el cliente no le interesa. A quien ellos pidan, a quien ellos necesiten, no, Claro, no al que, porque yo no lo decido, lo deciden ellos, ¿no? claro. Pero también existe el tema contrario. Resulta que aquí está una empresa de pinturas, y de pinturas de cómics, pues, y resulta que aquí está Sherwin Williams, son dos empresas, y deciden juntarlas. Resulta que mañana una compra a la otra y deciden juntarlas.
pues este montón de gente es una comunidad, este montón de la otra gente es otra comunidad. Y ahora resulta que las van a fusionar. Eso hay que gestionarlo con un coaching acompañado, porque el que era mi jefe ya no es mi jefe. Ahora voy a entrar con otro sistema de creencias, con otra cultura, porque la Sherwin-Williams tiene una forma de funcionar y la COMEX tiene otra forma de funcionar. Por decreto va a tener unos resultados. Si lo hacemos con un acompañamiento de aceptación, de reconocimiento, de aprendizaje, va a tener otro resultado. Entonces, ahí tiene que ver con que el cliente, las empresas estén dispuestas, que normalmente lo hacen porque es muy efectivo el coaching para hacerlo así, para hacerlo en esas circunstancias. O se muere el dueño, ha pasado así. Hoy resulta que el dueño es el gerente y en la noche tuvo un accidente o un paro cardíaco, mañana no hay gerente ni presidente de la compañía. Eso tiene un impacto a toda la compañía. Bueno, ese tipo de cosas hay que gestionarlas, hay que conocerlas y acompañarlas porque crean emociones, crean un desencuentro en la organización, no es fácil. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros los coaches. Qué interesante, fíjate, ya estoy empezando a entender lo que es un coaching ejecutivo ontológico. En el temblor del 2017, la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, el edificio central de la Secretaría de Economía, no se cayó toda, pero quedó inservible, absolutamente inservible. Eran como, no sé cuántos, como 300 empleados ahí, funcionarios, empleados de la Secretaría. Se cayeron, pero se cayeron prácticamente enfrente y de a un lado edificios completos, que además no se murió nadie. Juntos se cayó el tribunal no sé qué, y en el edificio de la Secretaría de Economía no pudieron volver a entrar. Se quedaron las bolsas, los zapatos, los portafolios, todo, porque no podían volver a entrar por el daño. Hasta con mucho tiempo después, poco a poco, iban entrando de uno por uno con un cuidado tremendo para poder bajar las cosas. Bueno, se tuvieron que repartir, Sofía, por todos lados. Pusieron unos por acá, otros por allá. Luego fueron a contratar una oficina, no sé dónde, chiquitita, donde estaba la secretaria. En la oficina de la secretaria, que era Amalia García, lo puedo decir porque es una cuestión pública, estaban 3 o 4 funcionarios ahí porque así se hacinaron prácticamente. La otra mitad, con sus computadoras como pudieron, trabajaron desde sus casas. ¿Sí? Bueno, pasó un mes, pasó otro mes, pasó otro mes, como 3 meses después, y yo hablé, me buscaron para que gestionáramos eso, porque no había modo de gestionar esa realidad. Unos estaban en la casa, otros, como te digo, estaban todos metidos juntos de un edificio grande a un edificio pequeño, y hicimos un trabajo de intervención con un compañero coach ahí para poder gestionar las emociones. Y salieron todo, los miedos, lo que pasó en sus casas, el quedarse en sus casas por el temblor. No estoy hablando de la pandemia, es el temblor. Lo que pasó con las mujeres, por ejemplo, las mujeres que se quedaron en sus casas, una me decía, yo ya me quiero regresar. Al principio dije, ay, qué padre, voy a estar en mi casa trabajando. Y claro, el sentimiento de todo el mundo, la emoción era, estamos vivos frente a lo que vimos alrededor. Había que gestionar también la vida, ¿eh? El valor de haberse quedado vivos, lo que eso significó. Bueno, estamos vivos. Muchas de ellas en los talleres vinieron a contarnos que ya estaban hasta aquí de haberse quedado en la casa. ¿Por qué? Porque pasó lo que siempre pasa con las mujeres. Como la mamá o la hermana o la hija estaba en la casa trabajando, le encargaron todas las tareas. Te toca cuidar a los niños, te toca ir a recogerlos, te toca pagar la luz, te toca. Decían, estamos hartos, no entienden que estamos trabajando, que no estoy en mi casa nada más así de okis, que estoy trabajando pegada a mi computadora y me encargan todo. Y no hay modo de que entiendan que no es así. Bueno, eso por ejemplo pasó y hubo que gestionarlo para que aprendieran a decir,
No. ¿Por qué? Porque vamos diciendo que sí. La mamá, si era abuela, la hija le decía, ¿puedes ir por los niños? Sí, ¿cómo no? Pues cómo no, si los quiero mucho. Entonces hubo en grupo, en equipo, hubo que trabajar unos acuerdos para que le dijeran, no, haz de cuenta que estoy en la oficina, no voy a ir a traer a los niños, ni voy a hacer la comida, ni voy a hacer el quehacer, porque estoy trabajando. Te pongo un ejemplo. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Así, aprendiendo a decir que sí y que no, y aprendiendo a comprometerse y no comprometerse en lo que no tenían que hacer. Y además acompañar a los funcionarios que les tocó gestionar, bajar las cosas, organizar todo y tener un trabajo ahí de equipo para que se pudiera gestionar. Eso, Oye, y ya como chisme, a lo mejor, pero profesional, ¿sí lo lograron? ¿Sí pudieron decir no? sí, claro, lo aprendes. Por supuesto que lo logras. Ese es el aprendizaje. Y tú hace rato me preguntabas, ¿cómo sabemos que vamos avanzando? ¿Cómo sabemos que un coach, cuando llega y te dice, mira, todavía me dolió el corazón, algo, pero no hice lo que no tenía que hacer y fui capaz de decirles que no. ¿Cómo te sientes? Muy liberada. Entonces, libérate, porque nadie te va a liberar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tuve es, por ejemplo, en toda la transformación que tuvo Telégrafos de México, que se transformó en el Telecom. De pasar del telégrafo pasaron a las computadoras, pero tienen las 2,000 oficinas en todo el país. Y unos salieron, otros entraron, pero ahí hay gente que tiene 30, 35 años de trabajar ahí. Y de repente, pues el telégrafo ya no sirve más que para una, no ha dejado de funcionar, pero sirve para una sola cosa. Había que hacer un trabajo con todos los gerentes sobre ese cambio de cultura. Y ahí tuvimos unos talleres para entender y para practicar lo que se tenía que aplicar ahora y hablar con la gente, abrir conversaciones con los que tienen tantos años para que se dieran cuenta de que no se iba a seguir haciendo lo de antes y que si no querían hacer nada, porque no los pueden correr, porque es gente que tiene sus contratos de mucho tiempo, están en una nómina, se perdían o le entraban y se aprovechaban el cambio y con una actitud de, bueno, esto es lo nuevo, voy a participar, o se perdían de estar en esta transformación. Entonces, eso es lo que hacemos en las empresas, eso es lo que hacemos en los grupos, eso es lo que hacemos en los equipos, con estas Maravilloso, herramientas. maravilloso. La verdad es de que yo sí soy un poco, no era yo fan de la parte de coach. Cuando me dicen, soy un coach del amor, soy un coach del bienestar, soy un coach, yo siempre decía, ok, pues han de ser personas que le quieren lavar el coco a las otras personas. Escuchándote en primera, con toda la experiencia que tienes y por eso estamos aquí, porque yo sé que no era nada de eso. Escuchándote, tienes que tener muchas herramientas en la parte comunitaria, ¿no? Muchos conocimientos en la parte social, muchos conocimientos en la parte psicológica, muchos conocimientos en la parte de reconstruir historias. Entonces, finalmente, el coaching ontológico ejecutivo que tú estás manejando es para identificar fortalezas entre comunidades, ¿no? Pues posibilidades. Cuando hablas de fortalezas, yo hablaría de talentos, de poderes personales que se pueden juntar. Pero quiero decirte algo sobre lo que dijiste ahorita, porque para mí es muy importante. Hay coaching hasta para imagen. Nosotros, yo no soy de esas, yo no hablo de eso, porque el coaching se puso de moda. El coaching es todo mundo es coach de algo, hasta para vestirte mejor, hasta para ir de compras. Ese no es un coaching serio, ese no es un coaching profundo, ese no es un coaching respetuoso, es un coaching comercial que yo no recomendaría, porque yo nunca haría un coaching para que tú te veas mejor, sí para que te sientas mejor, pero no
para hacer, por ejemplo, yo nunca me voy a anunciar como un coaching para tener la mejor imagen como mujer, por ejemplo, o como ejecutivo. La verdad es que yo no participaría. Y quien venga conmigo a pedirme eso, pues le voy a decir que no hago ese trabajo. La parte profesional te aflora, mi querida Maru. Y para ir cerrando un poco, me gustaría que nos dieras una historia de algún logro o algún éxito. Mira, en algo muy sencillo, en un taller de conversaciones, para poder hablar, donde hay herramientas muy concretas, entre el pedir, el dar y el comprometerse. Una compañera que había llevado su camioneta a arreglar y el mecánico la traía a vueltas y mañana y pasado, y tenía como 2 meses. Y ella seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que aprendió, en el curso aprendimos este programa de hacer, cumplir los compromisos, ¿sí? Bueno, no se arregló la camioneta, pero no se quedó la camioneta. Se la tuvo que entregar. Tenía 2 meses de puras vueltas. Otra compañera, y que además es coach también, pero tenía un tema de, ella tiene espacios para rentar en un Airbnb, y tenía una clienta que le daba vueltas y le daba vueltas y no se quería salir, y ella no sabía cómo quitarla y demás. Con el aprendizaje de las conversaciones y los acuerdos, encontró la herramienta para decirle, este es el último día y no te vas a quedar más. Esos quizás sean ejemplos de los que te pueden servir para entender hacia dónde te lleva. Yo les preguntaba, ¿esto se lo debes a las herramientas de coaching, a los aprendizajes de coaching que acabas de tener? Y me dijo, sí, porque tengo muchos meses de estarla quitando y ya la quité. Entonces, ahí el tema es extender, ¿qué aprendiste? ¿Para qué otra cosa te puede servir? Claro. Esto que aprendiste, esta actitud que aprendiste ahorita, ¿para qué otra cosa te puede servir? Claro. Y entonces ella decía, pues para temas similares. Uno finalmente que tenía un grupo, una compañera que entró también a estos talleres, tenía una sobrina en su casa que se iba a quedar 6 meses, se quedó 1 año y medio, y ella ya no quería que estuviera. Y no la podía correr, porque como era sobrina del marido, pues que no, y hacía los acuerdos y no los cumplían. Por el proceso del aprendizaje de las conversaciones, ahora sí que agarró fuerza, le puso el ultimátum y dijo, al precio que sea, cuando, y finalmente se fue la chava. Yo le decía, ¿y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque a lo mejor, porque ella el miedo era, pues va a ser una bronca enorme con mi marido, porque estoy corriendo a la sobrina de mi marido, no a mi sobrina directo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ninguno. Me dijo que qué bueno, porque lo estaba pensando también y no se atrevía. Entonces, ahí están los aprendizajes que te enseña el coaching ontológico, que te dan las herramientas para poder gestionar cosas que son pequeñitas. Si aprendes a contar, a gestionar las cosas pequeñas como estas, que luego nos damos cuenta que no son tan pequeñas, porque finalmente crean muchos conflictos, pues aprendes a gestionar otras. No hay chiquitas ni grandes, todas tienen que ver con una piedra en el zapato que traes, o un deseo. No siempre es para resolver un problema, también es para lograr algo que quieres y que no te atrevías. Es que me gustaría hacer un libro, es que me gustaría tomar otro taller, es que me gustaría hacer un viaje, y le pones un montón de peros porque no te atreves. Bueno, el coaching te ayuda a lograr, a estar en ese modo, atreverse. Atreverse es una palabra mágica. ¿Te sirvieron los ejemplos? Atreverse. Nos quedamos con esa parte de atreverse. Y entonces, por favor, para ir cerrando, yo sé que eres una activista, podríamos decir, del movimiento de la mujer. ¿Podrías darnos unas palabras de cierre con respecto a la igualdad? Yo me empecé a convertir o a acercar al feminismo, pues después de los 20 años, mucho más después de los 20 años, porque no había tenido
ese 20, digamos, no me había caído. Pero ¿qué puedo decir? Pues puedo decir que estamos en una etapa de evolución y revolución de las mujeres, que hemos logrado muchísimas transformaciones para reconocernos, que todavía hay una brecha de desigualdad y que el objetivo es la igualdad. Ese es un tema muy discutido. ¿Somos iguales o somos diferentes? Bueno, ese es un curso, Sofi, ese es un curso completo. ¿Somos iguales o somos diferentes? Y la respuesta es, somos iguales en derechos y somos diferentes como personas, biológicamente y emotivamente. Tú eres mujer, yo soy mujer y estoy segura que somos muy diferentes. Y tú tienes hijos y estoy segura que tus hijos no, tu hija no es igual exactamente que tú porque es el hecho de ser mujer. A lo mejor es más igual tu hijo en un momento dado, no lo sé. Pero eso es algo importante que tenemos que aprender. Partir de ahí. Somos iguales como seres humanos. Los seres humanos nacimos iguales. Tenemos el derecho a los mismos derechos. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos y hay un montón de derechos que no habíamos tenido. Y como ya los tenemos, pues hay que ejercerlos. Eso. ¿Cuál es la diferencia con la equidad? Pues la equidad son las medidas, son las herramientas, el camino para lograr a la igualdad. Pero la igualdad es un principio de los derechos humanos para todos. Y ese es el objetivo, ese es el sueño, ese es el propósito superior que tenemos que perseguir, el vernos como iguales, aunque seamos diferentes, y vernos diferentes con nuestras diferencias, pero sabiéndonos iguales. Eso es lo que te podría decir en este cierre pequeñito. Y ese es un gran aprendizaje para las mujeres porque no hemos sido iguales, hemos crecido en desigualdad. Y un privilegio tenerte aquí. ¿Quieres, por favor, dar tu número o tu correo para que si alguien se interesa, por favor, me busquen, con mucho gusto. Tengo un WhatsApp, es el 55 40 10 84 70. 55 40 10 84 70. Y el correo, para que no se enreden, es exactamente mi nombre, Maru López Brun, todo junto, sin puntos, sin nada, Maru López Brun, @yahoo.com.mx. Ahí estoy a sus órdenes, me encantará que me busquen. Con mucho gusto les atenderé. Claro que sí, búsquenla porque la verdad es de que más capacidad no se puede tener. No, sí, se No, puede. sí, tampoco te me achiques, mi querida Maru. Eres grande. Finalmente, aquí tenemos puras personas con mucho carácter y con mucho conocimiento. Me da mucho orgullo haberte conocido en este tema. Y esperemos tener otra plática. ¿Qué te parece que platiquemos con más mujeres? Yo creo que para el próximo año ya voy a empezar a hacer de nuevo las conversaciones con más de 3 mujeres, porque de veras que Encantada. se ponen interesantísimas. Primero quería yo conocerlas. No debates de mala leche, no me gusta, simplemente con Conversatorios. argumentos y conocimiento y tema. Entonces, Encantada. va a estar interesante. Yo una Muchas vez, gracias. no, hombre, a Muchas ti. gracias. Felicidades por este espacio, por esta conversación, por esta oportunidad y por lo bien que lo haces y toda tu amorosa atención. Te lo agradezco mucho. Muchísimo. Igualmente, muchas gracias. Un honor. Un abrazo y nos estamos viendo.